Bien, seguimos, volvemos a De 9 a 2 y estamos aquí con Juan Carlos Monroy. Y Mario Espinosa. Y está con nosotros Franklin Pareja. ¿Cómo te va, Franklin? Querido Mario, Juan Ya, Carlos, ya un gusto. todo el mundo te conoce, ya no te presento. Analista político, ¿no? Bueno, politólogo, Politólogo, ¿no? preferentemente. Politólogo. ¿Qué edad tienes? 51 años. ¿Te acuerdas de la primera elección que has votado? Pues 1985. 85 ya has votado. Sí. O sea, no tienes 51. Estás... No, la siguiente. El 1989. El 89 has Claro, votado. cuando fue presidente Jaime Paz, Claro. siendo tercero, pero Siendo fue presidente. tercero, sí. Sí, esa fue mi primera. Después han habido varios. Yo me acuerdo de la elección del 78, mira lo viejito que soy. 78, las del 78, la del 79, la del 80, la del 85, 89, etcétera, etcétera. Y créeme que esta es de las más difíciles que he estado viendo. Sí. Siempre dice, la próxima es la más difícil, pero esta es la más difícil. Y además con muchos matices paradójicos, ¿no? Que de todas las elecciones desde la recuperación de la democracia tienes una candidatura que ha ejercido primero un momento hegemónico con el señor Morales, pero después esa hegemonía se ha ido perdiendo y se ha vuelto un proceso de autoritarismo, ¿no? Lo que se denomina dominación. Y un primer Evo Morales en su primera gestión altamente legítimo, pero hoy en día un presidente que ha perdido la mitad de su capital político. Tienes un expresidente que está terciando con él, que no ha dejado tampoco en la memoria el hecho de haber sido un gran presidente, más bien muy turbulento, y eso es lo que le está pasando factura al día de hoy en el imaginario popular. Tienes una tercera fuerza que definitivamente no termina de cruzar la cordillera de los Andes, no sale del oriente, aunque eso no es para infravalorar. Y tienes una población que faltando menos de 3 semanas para las elecciones, o 3 semanas, hay un gran bolsón todavía de personas que no se deciden, cosa que ¿Y por qué, en muy poco tiempo... generalmente casi el 80 o 90%, casi el 90% ya toma decisión. Yo creo dos cosas. A ver, yo manejo dos hipótesis. Primero, no creo que ese sea un bolsón de indecisos, sino que yo creo que hay un voto oculto. Ajá. Muchos... Tú lo denominarías voto oculto, no Una indecisos. parte, porque una parte ya tiene decisión, lo que pasa que en las encuestas pues tampoco te dan todos la decisión que van a tomar. Y la segunda... es que vivimos un momento en el cual, después de 13 años, eso es lo atípico, ya no nos pueden contar las historias del primer periodo, vamos a industrializar, hombre, ya son 13 años, una salud de calidad, son 13 años, un proceso donde respetemos la madre tierra, se está incendiando el Amazonas, un proceso en el cual se diga que somos amigables en la región, en el contexto internacional. Cada vez estamos más devaluados. La última exposición del presidente de Naciones Unidas prácticamente no había ni público. Internamente hay un erosionamiento y una decepción en los sectores urbanos, clase media, juventud probablemente. Ahí se explica por qué ha bajado y ha caído, prácticamente está más cerca de su piso, porque el techo es más de 60%, que ha sido su mejor desempeño, hoy en día está cerca del 30%, entonces está más cerca de su piso, con lo cual estaría manteniendo su voto fidelizado, ¿no? Ni siquiera voto duro, voto fidelizado. ¿Por qué? Porque lo hagas bien o lo hagas mal, igual te apoyo, y eso más o menos oscila en el 30%. Ya no es una esperanza el señor Morales, ese discurso que él tiene un futuro seguro ya no pega. 30% de la población o la mitad de su electorado ya no le cree. Segundo, tienes del otro lado una persona que fue presidente y te está proponiendo una Bolivia mejor. No viene de una estructura política consolidada, sino más bien de la construcción acelerada de una estructura política para participar en elecciones. Hay una indefinición ideológica porque lógicamente no representa en nada al FRI, el Frente Revolucionario de Izquierda, del Motete Zamora, guerrillero, o sea, no tiene nada que ver, había que tener sigla para entrar a la elección, entonces no hay propiamente un arraigo y una ubicación nítidamente ideológica, y eso también es importante ponerlo de manifiesto. Tercero, la estructura está formada básicamente en torno a su persona, y su persona es la que
no está logrando capitalizar o no está logrando crear una corriente de mesistas, que es lo que debería tener. ¿Por qué? Por el corto tiempo. O sea, date cuenta de que estamos hablando de pocos meses. Si fuera una estructura partidaria de años, obviamente los partidos políticos en Bolivia no hacen pues los deberes de partidos políticos, que es crear una cantera de cuadros, crear think tanks de pensamiento, practicar democracia interna, tener un plan país para los próximos 20 años, vincularse internacionalmente, regionalmente tener liderazgos. Todas esas cosas no hacen los partidos políticos en Bolivia, y por eso ahora las construcciones son más de coyuntura que de estructura. Entonces, el señor Mesa no es propiamente la figura que por sí misma representa la alternativa, sino que en gran medida representa el deslave y el erosionamiento del antimasismo y el antievismo. Y una parte, por supuesto, también que ve en él un potencial importante, pero esa parte es más que todo focalizada en los segmentos urbanos y clase media. Entonces no tienes propiamente candidatos que enamoren en este momento, que acudas o que por lo menos instalen ese sentido emocional de una elección, donde tú digas, hombre, este es el candidato que yo voy a apoyar porque siento genuinamente que va a ser la fiel representación de mi pensamiento y sentimiento. No hay ese enamoramiento. ¿Hubo alguien así después del 52? Es decir, después de la última elección del MNR del 64, claro, que votó el 98% por Paz Tensoro, claro, nadie participó. Pero después de eso, creo que Barrientos, porque la gente se hartó, y además Tata Barrientos y las cosas. Pero después de eso, ¿hubo alguien en este país que enamoró definitivamente vía elecciones? Por supuesto. A ver. Evo Morales. No, pues, precisamente... El amor duró eternamente hasta que se acabó. Es que por eso te digo, Evo Morales, del primer periodo de legitimidad, ahora tiene un periodo de ilegitimidad, porque este tercer periodo ya es ilegal. Este tercer periodo ya está en la mitad de su capital político. Este tercer periodo, con todos los recursos asimétricamente superiores y abrumadoramente superiores a todos sus contrincantes, no logra pasar el umbral del 40%. Está claro de que, a pesar de todos los esfuerzos que haga, el señor Morales ya no representa la esperanza que en su momento representó. Precisamente, ¿por qué? Porque tú sabes bien, Mario, que cuando retornamos a la democracia, ese periodo de la democracia pactada no fue malo. O sea, lo denostan, ¿no? Lo demonizan, lo satanizan y peyorativamente hasta lo desprecian, cuando en realidad es un proceso de construcción fruto de las contradicciones internas que ha tenido el país. No te olvides que hemos salido de varias dictaduras que han hecho polvo la economía de este país. El doctor Siles Suazo, muy bien intencionado, quería dar una señal de esperanza con los 100 días en su discurso en la San Francisco, pero que no pudo hacer absolutamente nada. La misma Central Obrera Boliviana en su momento con Lechín fue su principal detractor. Las corrientes de izquierda fueron sus principales finalmente detractores, y en la asamblea, o en lo que en su momento se llamaba el parlamento, pues le hicieron la vida imposible y tuvo que renunciar a un periodo, o por lo menos a un año de su periodo. Entonces se fue estabilizando con Víctor Paz, se crearon reformas de primera generación con Jaime Paz, se crearon reformas importantes de segunda generación con Goni, la de descentralización, la ley de participación popular, la reforma educativa, cosas que obviamente no hablan de eso, no hablan como si todo el pasado fuera malo. Luego viene el general Banzer, y con el general Banzer, ¿qué se ha creado? El Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, en fin. Muchas cosas sucedieron. Eso fue Jaime. No, eso fue con los acuerdos del 9 de julio. El Tribunal Constitucional, el Ombudsman, después Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura se han hecho en ese periodo. Además que hay una cosa, que todo eso que en su momento fue la creación y la modernización de la estatalidad boliviana no vino acompañada con la reducción de la pobreza. Ese ha sido el gran problema. Y cuando llegamos al año 1997, lo que se buscaba era algo así como una sensación: ya volvimos a la democracia, ya tenemos 20 años de democracia, pero mi situación personal sigue siendo igual.
igual o peor que antes. ¿Por qué? Porque no se logró reducir la brecha de la desigualdad y porque además se envileció la clase política y porque precisamente por eso la gente, inclusive la clase media, votó por Evo Morales, porque le estaban dando un castigo al sistema político partidario del momento, y ahí vino esta impronta aparentemente revolucionaria. Pero como no se supo o no se quiso asimilar el gobierno del señor Morales en el primer periodo, y todavía había una resistencia a que continúe o por lo menos a que perviva su gobierno, se vino y se tuvo que definir en el referéndum revocatorio. Entonces ahí vino poder real, porque lo que tenía era el gobierno, no tenía el poder. Ese es el peligro ahora de un siguiente gobierno, que puede haber un gobierno sin poder. Entonces la situación a futuro puede ser turbulenta, porque no hay peor cosa que estar en el gobierno pero no tener poder. Ahora, el poder no te regalan, te lo tienes que tomar. Absolutamente. Ahora, ¿cómo? ¿Es el asunto con votos o con el Hotel Las Américas? Yo creo que si algo realmente se ha erosionado profundamente en el país es la institucionalidad que se expresa en la credibilidad de sus instituciones. Si estuviéramos hablando de una situación en la cual, por mucho que este gobierno porfíe en ir a la reelección, pero las condiciones de los sistemas electorales fueran óptimas, entonces tendríamos una cierta certidumbre de lo que va a pasar el día de la elección. Al día de hoy, a pesar de que hay diferentes encuestas, inclusive así tenemos incertidumbre, no porque el resultado esté en duda, sino porque el cumplimiento del resultado está entrando en entredicho. Entonces, eso realmente ya es recontra preocupante, que un país piense que ni el resultado se va a respetar. O sea, alguien que ha perdido se resiste a irse. Por supuesto, concretamente, ese es ahora mismo una de las sensaciones que está instalada en la sociedad de que, oye, el resultado puede ser secundario. La cosa es que aquí alguien no quiere cumplir el resultado. Esa es la gran preocupación. Entonces, indiscutiblemente que cuando las instituciones no te dan esas señales, se precariza mucho el momento. Y para ganarle al régimen establecido tienes que tener unas condiciones abrumadoramente superiores que en este momento no están dadas. Porque esto es bien bonito, ¿no? Desde el marxismo se analizan dos cosas, las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Las condiciones objetivas es, por ejemplo, una situación de crisis, de convulsión, de problemas en la región. Y las condiciones subjetivas son cuando los ciudadanos están convencidos del momento de cambiar. Hoy en día no convergen las condiciones, ni objetivas ni subjetivas, por lo tanto, este ciclo está debilitado, pero este es un ciclo que no está acabado. Y probablemente, si sube el señor Carlos Mesa, va a tener serios problemas, porque no va a tener un poder tan contundente como para hacer una gestión lo suficiente y razonablemente estable, porque además vas a tener al frente una hostilidad permanente dentro y fuera de lo que es la Asamblea Legislativa y la calle. Si el señor Evo Morales gana, no va a tener los 2/3 y tampoco ya va a poder llevar adelante reformas estructurales de alto calado, lo cual en alguna medida también reconfigura ciertos equilibrios de poder. ¿Qué es la buena noticia? La buena noticia es que no puede haber un monopartidismo en el país. Eso es lo que ha venido destrozando este país durante tantos años. Tiene que haber poder compartido. La democracia tiene que ser un espacio de poder compartido y no un espacio de poder concentrado. Lo que hemos vivido en los dos últimos periodos es prácticamente un espacio de poder concentrado, y este espacio que parece antidemocrático, pero está avalado por esos 2/3 y por la representación popular, es lo que se está difuminando ahora. Entonces, a futuro, tampoco tendríamos la impronta de un gobierno que la sociedad no le está pasando un cheque en blanco, como más o menos ha sucedido en los dos últimos periodos. Yo creo que eso es una pedagogía política ciudadana que va a mejorar la calidad de la democracia. Pero ciertamente... ¿Y la gobernabilidad, Franklin? Es que los problemas de gobernabilidad son inherentes a las estructuras y a la debilidad de las estructuras que tenemos. Gran parte de lo que viene de aquí en adelante no solamente se va a resolver en un periodo, Juan Carlos.
El problema es que erosionar y desinstitucionalizar un país es fácil, pero reinstitucionalizarlo es bastante complejo y no es una tarea solamente de un periodo. Entonces, por eso te digo, la Bolivia que viene de aquí en adelante tiene muchas asignaturas pendientes. Inclusive ganando el señor Morales, ya no va a poder seguir navegando en el curso de su gobierno como lo ha venido haciendo este tiempo. Ahora, hablabas, Franklin, hace rato de la situación, por ejemplo, el ejemplo del que es muy emblemático, lo del 2000, la elección del 2005, la primera victoria del movimiento al socialismo y de Evo Morales, con un denominado voto hartazgo, voto castigo. Sí, ha habido de todo. Estaría harto del sistema tradicional de los partidos y canalizar a través del candidato Evo Morales ese voto. Sí. Mucha gente lo expresa actualmente cuando se le pregunta, claro, yo voté por Evo en aquella oportunidad, sí, pero ahora no. Exactamente. ¿Esa gente está harta ya de estos 13 años? Mira, ¿qué dicen los números? Los números te dicen cosas que realmente hay que verlas, obviamente con la prudencia que el caso amerita. Para empezar, si tú tienes más o menos más de 20% de un bolsón de indecisos, de nulos, de no sabe y de no responde, tú tienes que preguntarte dónde está ese 30% que ha perdido el señor Mesa. ¿Dónde está? Tiene que estar en algún lado. No parece haber virado de una forma automática a las otras fuerzas políticas. Ajá. El señor Mesa tiene en este momento un capital más o menos de 26% en este momento, según la última encuesta, y no te olvides que el señor Samuel Doria Medina ha sacado prácticamente ese resultado en la anterior elección. Claro, entonces por eso estoy viendo, claro. mira, Franklin, a ver, el resultado de la elección del 2014 es el siguiente: Evo Morales 63,36%. Ahí está. 63. Uh-huh. Segundo Segundo lugar, Samuel Doria Medina, con Unidad Nacional, con el 24,23%, y en tercer lugar quedó Jorge Quiroga con el 9,04%. Es decir, esta cifra, la del 9 y la del 24, me hace recuerdo a Ortiz y a Mesa, Uh-huh. y el 63% de Evo Morales, evidentemente que se redujo, pero tremendamente, Ahora casi a la date mitad. cuenta, ¿dónde está ese 30% redondeando? Exacto. No parece haber ido a las filas opositoras. A ninguno de los otros dos. Por eso tienes un alto nivel de nulo, porque blanco es el electorado que es indiferente y ninguna opción le seduce. Eso significa blanco. Pero nulo significa rechazo al proceso. No solamente significa indiferencia, sino significa rechazo al proceso. Tú te tienes que preguntar por qué hay tanto nulo, porque realmente es grande la cantidad de nulos. Yo sostengo una hipótesis. Siempre digo que si tú todos los días andas machacando con la idea de que Evo Morales es un candidato ilegítimo, esta elección es trucha, el Tribunal Supremo Electoral tiene que renunciar, esta elección es una farsa, entonces lo que estás instalando en la sociedad es un desánimo por este proceso. Y la gente al final dice, caramba, finalmente si todo el tiempo me andan diciendo que esto es nulo, que este es ilegal, que este es ilegítimo tal, entonces al final te da ganas de ir a votar. Más bien lo que te han instalado en la mente es que vas a ser parte de un circo si participas de este proceso. Desde el punto de vista estratégico, yo creo que no es lo más eficaz desmovilizar al electorado, si es que los estrategas de la oposición se enfocan en que ese nulo tiene que salir de esa zona y tiene que participar del proceso. Pero si el mensaje es vamos a hacer paro, vamos a hacer que el candidato no participe, vamos a hacer que el tribunal renuncie, ninguno de esos objetivos yo creo que se van a cumplir. Entonces estás yendo más bien a desviar el foco de atención. Desde el punto de vista estratégico, una opinión muy personal por supuesto, no se recomienda eso, y menos en un momento en el cual ya estás a 3 semanas. No te olvides que en Venezuela la MUD hizo un ejercicio muy parecido. Les decía a su electorado, no participemos de este circo, no vayamos a elecciones, no voten. Y finalmente, faltando una semana, la MUD desesperadamente le decía a su electorado, vayan, voten, participen. ¿Por qué? Porque si no, toda la torta se la va a llevar el régimen de Chávez, bueno, el régimen chavista. Entonces, esos puntos son estratégicos. Tú tienes que saber que cuando mandas un mensaje, también en épocas electorales o en tiempos electorales, estás mandando una línea, un lineamiento, y este lineamiento, a ver, finalmente si logras instalar de que esto es un circo y el electorado no va a votar, ¿a quién le favorece? Al payaso. Bueno.
El punto es que los opositores no se van a beneficiar de la desmovilización de su electorado. Ahora, has hablado ayer también, ¿qué dijo? Creo que Iván Arias en el Pentágono habló de... no, Mary Vaca habló de crisis del sistema. Mira, ya hablé de crisis del sistema tantas veces. Me voy a ir a las calendas griegas. Partido conservador en Bolivia, Partido liberal, sí, del siglo XIX incluso. Para irnos más cerca acá, el MNR que dura 2 años. Los otros periodos conservador y liberal entre 15, 20 años han durado. El MNR 12 años en el poder. Y de pronto nos hemos encontrado aquí a partir del 82 sí, con cambios, pero tenemos el sistema democrático más largo de nuestra historia, que entró en crisis el 2003. Ahora, que dijo Mary Vaca ayer, que nuevamente estábamos en crisis. Esto que ustedes llaman los politólogos el péndulo político. Venimos de aquí de un lado a otro con mucho entusiasmo y como dirían los que les gusta el monopolio, sin pasar por gol ni cobrar 200, ¿no es cierto? ¿Se está acabando este periodo? Yo creo que se está acabando este ciclo. Y además, tú que eres muy conocedor de los periodos históricos de la política, en Bolivia es bien interesante porque los periodos, generalmente entre 14 a 18 años, hay cambios, pero cambios convulsos. En Bolivia no se producen cambios concertados ni transiciones pacíficas, se producen cambios así con escapadas en helicóptero, ¿no? Cambios convulsos. El 4 de noviembre del 64, Paz Tesoro tuvo que salir rajando, ¿no? ¿Y cómo salió Goni? Claro, y Goni tuvo que salir rajando. Entonces, así son las transiciones en el país. Ahora, fíjate qué interesante. ¿Cuánto tiempo tiene este periodo? 14 años. Casi que estamos entrando en el periodo del fin del ciclo. Yo creo que por muchas razones este ciclo se ha agotado. O sea, ya no resiste más este ciclo llamado el proceso de cambio, en fin, ya no resiste más. Además que hay algunas cosas que hay que ponerlas de manifiesto. Ese gobierno popular, más afincado al bloque popular, más empático con los pobres, en fin. Hoy en día es un gobierno de las corporaciones, está más afincado al sector agropoder, al sector pecuario, al sector financiero, al sector constructor, al sector de los gremiales, de los contrabandistas, de los pequeños y medianos mineros, de los cooperativistas. Es básicamente un gobierno de corporaciones. Dista mucho de ser ese gobierno que de lo nacional popular, como de esta democracia social, como menciona Zabaleta haciendo mención a Weber. Así entró este gobierno, con mucha impronta social, pero en todo este tiempo han cambiado mucho, en fondo y en forma. Entonces, esto te plantea el agotamiento del ciclo. Yo no entraría a hacer una valoración de crisis del sistema, porque creo que nunca hemos tenido una franca y genuina estabilidad en el sistema. Siempre hemos tenido bastante turbulencia en la vida política. Y Bolivia siempre va a tener turbulencia política mientras no resuelva los problemas estructurales. ¿Cuál es ese? La pobreza. Un país pobre siempre va a tener turbulencia, y en estos 13 años teníamos grandes oportunidades de haber cambiado, por ejemplo, la matriz productiva, de haber diversificado la economía, de no ser dependientes solamente del extractivismo para saltar a un neoextractivismo, de haber dado un salto verdadero a la industrialización. Entonces, cuando ves en los spots y en la propaganda política este mensaje ya no pega, porque no estás entrando en el primer periodo donde tenías esa esperanza. Entonces, ya los mensajes rebotan contra una pared, porque el electorado ya no se compra eso, pero ahí tienes ese bolsón grande que es el deslave del MAS, que no ha virado como debería haber virado a otra opción que ha sido capaz de anteponerse a lo que está actualmente. Posiblemente eso hubiera sido, eso lo que planteas, hubiera sido una nueva candidatura trabajada dentro del oficialismo. ¿Podría haber dado ese refrescar al partido? O sea, a ver, no te estoy entendiendo. Tú me planteas, es decir, que dentro del mismo MAS... Ese agotamiento. Claro, porque ¿qué ha significado el MAS durante todos estos casi 14 años? ¿Qué han significado? Un liderazgo, una cabeza. Sí. Dicen... No sé si estás de acuerdo, Franklin, con ese criterio, que el MAS es Evo Morales, y sin Evo Morales se acaba el MAS. Eso es lo que se dice. En gran medida, sí. Ok.
y acabas de hablar de un voto duro que tiene el partido o tiene Evo Morales. Evo Morales. Evo Morales. Sí, o sea, no el partido. Sí, y además por una razón. El movimiento al socialismo era algo así como una confederación de organizaciones sociales. Al día de hoy no, es como un partido clásico. Hoy por hoy es un partido clásico. Tiene las mismas estructuras, las mismas prácticas de un partido clásico y tradicional boliviano. O sea, ha pasado a engrosar el sistema tradicional, ¿verdad? Porque decían que esta es la revolución. Pero creo que, si lo he entendido a Juan Carlos, la idea de Juan Carlos es que si hubiese habido renovación en el MAS, Sí. Evo Morales enloquecía y decía, a ver, Choquehuanca, tú métele, ¿le hubiera ido mejor? Es que era una probabilidad de construcción interna que no se practica donde hay una cultura del autoritarismo y un alto nivel de caudillismo. Vos sabes que murió el general Banzer y se llevó la ADN a la tumba. Se retiró de la política Jaime Páez, se llevó el Mira al Picacho. Se murió el señor Max Fernández y se llevó la UCS a la tumba. Se fue Goni y se llevó los estertores del MNR a otro lado. Entonces, Palenque con Condepa. Exactamente, la historia boliviana te demuestra que los partidos se cimientan en el caudillismo de una persona, por eso nos gusta pues que sea un líder carismático, grandielocuente, ¿no? Eso espera el boliviano. ¿Por qué hay partido? Porque hay aparato, hay ideología y hay líder. Sí, pero no se resume solamente a eso. Lo que sucede es que los partidos en Bolivia son como clubes electorales y en gran medida como clubes de amigos. Y el mismo MAS es un gran club de amigos porque el poder está concentrado en 10 personas. Eso ha sucedido siempre. No hay democracia interna genuinamente en los partidos políticos. Disentir con el jefe del partido es un sacrilegio. Te pueden poner en la congeladora o simplemente te eliminan. Eso es lo dice la historia. Entonces, por eso el movimiento al socialismo ha engrosado las mismas prácticas de siempre. ¿Qué tiene que hacer un partido político? Para empezar, tener una estructura donde primero que tienes que tener es tu plan país para los próximos 20 años. ¿Por qué? Porque no puedes discutir de alianzas en momentos electorales únicamente. Tú tienes que construir alianza en momentos no electorales, en función al programa y no en función al pragmatismo. O sea, tiene que haber una alianza programática y no una alianza pragmática. Es que hemos tenido ejemplo de eso, pues recuerden lo que ha ocurrido en las elecciones del 2014. Al día siguiente de haber concluido las elecciones, ya la oposición Pero mira, se fragmentó, se dividió y cada quien fue por su lado. Extrapolando un ejemplo, tú sabes que el periodista Chamorro falleció, lo mataron y fue presidenta Violeta Chamorro, su esposa, ¿verdad? ¿Qué pasó? En Nicaragua, exactamente. ¿Qué pasó? Aparentemente se rompió el ciclo del sandinismo en ese momento, con Ortega. Y finalmente, después de Chamorro, vino Alemán, y finalmente no se logró culminar ese ciclo. Fue un gobierno de alianza, con muchos problemas internos, que se envileció, porque todo era todos en contra de Ortega. Pero llegaron al momento del poder y no pudieron hacer realmente nada operativo en términos prácticos. ¿Por qué? Porque no había esta alianza programática, era simplemente una alianza del momento para cumplir el objetivo que era vencer a Ortega. Ahora, ¿dónde está? ¿Y quién está? Y finalmente, ¿quién es el dueño, no presidente de Nicaragua? Otra vez es Ortega. Y si tú crees que tiene bajos índices de popularidad, es falso. Y siendo uno de los presidentes más cuestionados, y con la esposa donde además ha convertido en una dinastía ese país, gobierna con su esposa. Esos dislates a veces se producen, y cuando los ciclos no terminan, a veces retornan de forma más virulenta. Estamos a punto de ver el retorno de Kirchner en Argentina, cosa que me parece que los argentinos se están suicidando nuevamente, ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Está recuperando, ¿no? A ver, vamos a ver. Hay un pequeño ejemplo de todo lo que has dicho que es la excepción a la regla, el MNR. Sí. El MNR, Paz Tensoro, Siles Suazo, Walter Guevara, Lidia Gayler, Gonzalo Sánchez Lozada, 5 que fueron presidentes. Sí. Y uno que dirigió el país como lechín, como le vino en gana, ¿no? Hay una cosa bien interesante ya que lo mencionas. Fíjate, el MNR es el único partido de Bolivia que está lleno de MNRistas. Porque tú ves los otros partidos,
tienen ex-sucesistas, ex-adenistas, ex-miristas, de todo, ¿no? Se llama Ex-comunistas, ex-poristas, todo. El MNR, así como lo ves, es un partido de MNRistas porque tienen mística y porque tienen algo que no les vas a quitar, tienen una revolución en la Sí, les historia. van a quitar, ¿no? Parece que les les van a quitar la personería. Pero te digo, no le van a quitar esa historia, ¿no? Tienen su revolución. Alguien de aquí a unos 20 años va a estar preguntándole a un politólogo del MNR, como yo te he preguntado hace minutos, de los conservadores y liberales. No tengas duda de eso. Bien. Gracias, Franklin, muchísimas No, gracias. pues a ustedes, como siempre, un gusto. Bueno, Gracias, un abrazo. Mario. Vamos Carlos. a la pausa y ya volvemos.